Nos encontramos ya un poco más allá de la mitad, mis hermanos, de los 7 elementos que nos marca Efesios 4, 7 elementos que se mencionan ahí acerca de la unidad. Ya hemos visto 4 de ellos, hermanos. Hoy, si Dios lo permite, vamos a empezar con el quinto. Solo va a hacer una introducción a él. Entonces, ya estamos bastante avanzados en esto, mis hermanos. Y como suelo hacer, me gusta en estos cambios de tema, hermanos, quisiera dar un par de pasos atrás, recordar algunas cosas, solo para que no las perdamos de vista. Entonces, Efesios 4, hermanos, en su capítulo, en su versículo 1, de ahí en adelante, Efesios 4, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estos versículos, hermanos, son lo que antecede a aquellos textos o aquellos versículos que han sido nuestra base para nuestro estudio, donde se empieza a mencionar un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, etc. Entonces, no debemos perder de vista estos textos o estos versículos que anteceden a nuestro texto base, hermanos, porque estos le dan el matiz a todo lo que sigue, a todo lo que estamos estudiando. Y es bueno no perderlo de vista. Quisiera, hermanos, llevarles muy rápidamente para que nosotros comprendamos a qué se refiere Pablo con yo pues preso en el Señor os ruego. Es importante, hermanos, que entendamos cuál era el sentir del apóstol o de dónde provienen esas palabras, pues, para que abordemos las cosas que estamos estudiando con una mejor visión, vamos a decirlo así. Entonces, quiero llevarles a la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11, versículos 24 al 29. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 29. Pablo está haciendo una especie de recopilación de aquellas cosas que él ha vivido por causa del Evangelio. Y ya le encontramos iniciado en su relato, pero él dice que de los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1, 39 azotes. 5 veces. 3 veces, dice, he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, miren cómo dice aquí, hermanos, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y abunda él, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Bueno, este Pablo, hermanos, es el que dice, yo pues, preso, cautivo en el Señor. Es decir, el texto de Corintios nos ayuda un poco a comprender cuál es la vivencia, cuál es el sentir de Pablo. Entonces, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Cuando él habla así, hermanos, tomemos en cuenta lo último que leímos de la primera carta a los Corintios. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es decir, Pablo, de verdad, hermanos,
sentía, como él mismo dice, la preocupación, la carga que se agolpaba sobre él acerca de todas las iglesias, es decir, cómo andan los hermanos. Segunda a los Corintios. Gracias, gracias, hermano. Eh, Dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, cuando Pablo habla de este rogar, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que sus palabras no son simplemente escogidas porque sí, no son simplemente tomadas de lo poético o de lo que suena muy bien, sino que Pablo habla de su propia fuente, vamos a decirlo así. Por supuesto, sabemos que el Señor le ha inspirado, pero las palabras finalmente no son huecas, hermanos, en cuanto a lo que es su experiencia, en lo que respecta a lo que es su sentir. Entonces, hermanos, así empieza Pablo ahí en Efesios. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando Pablo dice, hermanos, os ruego, bueno, hay que tomar mucho cuidado con esta palabra, porque hoy día entre nosotros, esta tiene muy mala fama, hermanos, porque la hemos ligado casi inconscientemente, el rogar lo hemos ligado a perder la dignidad o a rebajarse ante las personas por causa de aquello que solicitamos. Así es como solemos entender la palabra rogar. De hecho, cuando se habla de las relaciones entre un hombre y una mujer, si uno le ruega al otro, ya algunos lo consideramos como lo más bajo de lo bajo. Entonces, tenemos que tomar cuidado, hermanos, porque cuando Pablo ruega en nombre de Dios, hermanos, o inspirado por el Señor, pues, cuando Él ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, hermanos, esta palabra rogar no debe llevarnos a pensar que el Señor mendiga nuestra obediencia por medio del apóstol. No está sucediendo eso, no está sucediendo eso, hermanos. La palabra rogar significa sencillamente un llamado más intenso que una petición normal. Es un llamado más intenso que el solo pedir. Es decir, esta es una petición importante que posee peso, importancia en el corazón del que ruega. Cuando hablamos de rogar, esta es una petición que posee peso o importancia en el corazón del que la hace o del que ruega. Entonces, a eso se refiere la palabra rogar, hermanos. Ahora, en la primera carta, en la segunda carta a los Corintios, hemos leído, hermanos, un poco del sentir del apóstol y hemos podido entender un poco de dónde procede ese ruego. Como el mismo Pablo lo dice en Corintios, además de todo lo que él ha padecido por causa del Evangelio, mis hermanos, además de todo ello, dice, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿O a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es decir, Pablo estaba al tanto y estaba cargado por la situación espiritual de los hermanos en las distintas iglesias. Entonces, cuando entendemos ese sentir, entonces entendemos ese rogar. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Y es interesante, hermanos, entender que sí, Pablo es el que está rogando, pero comprendamos, hermanos, por favor, comprendamos que el beneficio en realidad por ese rogar de Pablo no es para él. Y aquí entra otra vez esa noción errada tal vez que nosotros tenemos de la palabra rogar. Generalmente, en nuestro contexto, hermanos, cuando una persona ruega, está buscando algo para sí.
está procurando algo para su propio bien o conveniencia. Pero Pablo lo que ruega a los creyentes, a quienes le dirige la carta y a todos nosotros, es que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Entonces, comprendamos bien ese rogar del apóstol Pablo, hermanos. Comprendámoslo bien en su corazón, en cómo él sentía, y comprendamos que esa palabra no está siendo aplicada como nosotros la entendemos según nuestro contexto cultural o por el tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces, tomemos en cuenta esto. Ahora, la vocación, hermanos, con que fuimos llamados es parte importante de este exhorto, de esta exhortación de Pablo. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, perdón, me estoy yendo con Romanos 12. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué se refiere Pablo, hermanos? Bueno, aquí no tenemos que explicar tanto, porque me parece todos podemos asentir a lo siguiente. ¿Cuál es esa vocación con que fuimos llamados, hermanos? Pablo se está refiriendo al llamamiento que Dios nos ha hecho por medio del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando Pablo nos exhorta a todas las cosas que vienen, hermanos, la base de ello es que nosotros nos congregamos alrededor de nuestro Señor Jesucristo y de la obra que Él ha hecho. Por cuanto nosotros hemos creído en Él, por cuanto nosotros hemos tomado de Dios su misericordia, su gracia, se entiende que es alrededor del Señor que nosotros estamos congregados, que nosotros estamos reunidos. De tal manera que Pablo habla de esa manera. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, allí empieza, hermano, o hermanos, pues empieza este llamamiento. Somos llamados a andar con toda humildad y mansedumbre. Y esto se vuelve importante cuando nosotros entramos a la consideración de esos 7 elementos que estamos estudiando, hermanos. Es decir, cuando yo considero que pertenezco a un cuerpo, que soy parte de un cuerpo, que soy miembro de un cuerpo, y lo que eso implica, hermanos, que el Señor me ministra por medio de los demás hermanos y que yo necesito de los demás hermanos para mi bien, yo tengo que tomar en cuenta la humildad y la mansedumbre. Cuando considero que pertenezco a un cuerpo, tengo que tomar en cuenta que hemos de soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Y por nuestra naturaleza, hermanos, por como los hombres somos, cuando considero la realidad del cuerpo, también debo estar solícito, presto, dispuesto a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y así, hermanos, con cada uno de los elementos que hemos estado tocando. Cuando yo hablo de un espíritu, cuando hablo de una misma esperanza, cuando hablo de un Señor, tengo que tomar en cuenta estas cosas, que debo tomar en cuenta la humildad y la mansedumbre, debo asumir que soy llamado a soportar con paciencia a mis hermanos y mis hermanos son llamados a soportar o a soportarme con paciencia en amor. Hermanos, cuando se habla allí acerca del, perdón que me perdí en el texto, hermanos, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuando se dice esto, hermanos, el asunto todavía se vuelve, diría yo, más entrañable o demanda más de nosotros. ¿Por qué? Cuando Pablo habla así, que estemos solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, lo que quiere decir es
relaciónate con tus hermanos procurando la paz. Ahora, ¿por qué es mediante el vínculo de la paz? ¿Por qué la paz debe ser eso que nos amalgame a usted y a mí? No significa, hermanos, que la iglesia es un lugar que está exento de conflicto. No es eso a lo que se refiere la palabra cuando nos habla del vínculo de la paz. Lo que dice es que nosotros nos presentemos y nos relacionemos con los hermanos procurando la paz, es decir, que la paz esté entre mi hermano y yo. Ahora, el problema de eso, hermanos, es que a veces mi hermano puede ser conflictivo o yo puedo ser conflictivo. Y no obstante, lo que la palabra me pide es que nos relacionemos mediante el vínculo de la paz. ¿Y cómo puede hacerse eso, hermanos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo puede hacerse eso? Bueno, una respuesta o algunas respuestas es precisamente retrocediendo en el texto, como hemos leído, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El llamado a estar prestos, solícitos, dispuestos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, hermanos, no está puesto allí, esta expresión no está puesta allí para entender que la iglesia es un lugar exento de conflictos. En realidad, lo que esto está haciendo es reconocer nuestra naturaleza, que somos conflictivos, hermanos, pero estamos llamados precisamente a combatir esas cosas. Estamos llamados a no relacionarnos a partir de la naturaleza carnal, sino a partir de la naturaleza espiritual que el Señor nos ha dado. Esa naturaleza regenerada, quiero decir, hermanos. Entonces, es necesario que nosotros tomemos en cuenta esto. Entonces, ese soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor no es un mandamiento solamente, hermanos, sino que lleva implícito un reconocimiento de las pasiones que nos afectan. Es un reconocimiento de lo difíciles o conflictivos que podemos llegar a ser y de lo persistentes y muy arraigadas que dichas cosas están en nosotros. No en vano la palabra dice estas cosas, lo hace porque reconoce esas cosas en nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, tomemos en cuenta que de esa parte del texto, de allí partimos hacia la mención de esos elementos, que hay un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, mis hermanos, hay una serie de pensamientos que no provienen de Dios y debemos tener cuidado con ellos, hermanos. Por supuesto, esto alude a las cosas que ya hemos platicado. Solo lo leo, me va a llevar un minuto quizás, hermanos. Son una serie de pensamientos que no provienen del Señor, que provienen de nuestra carne y que por supuesto impiden la unidad. Un pensamiento que no proviene del Señor es: somos el Señor y yo, y no necesito de los hermanos. La relación con mi Señor es personal, tiene algo de cierto, hermanos, pero yo no puedo pensar así cuando pertenezco a un cuerpo, al cuerpo del Señor. No puedo decir somos el Señor y yo y no necesito de los hermanos. O el Señor me provee de todo lo que necesito. Aunque eso es cierto, hermanos, lo que tenemos que entender es que el Señor nos provee de muchas cosas de las cuales necesitamos por medio del cuerpo. Y eso es algo, hermanos,
que no tiene excepciones, trátese de quien se trate. Es decir, yo no puedo pretender que el Señor me va a proveer por otro medio de aquello que Él ha designado proveerme por medio del cuerpo. Entonces, rechacemos ese pensamiento. Somos el Señor y yo, y no necesito de los hermanos. Otro pensamiento, hermanos, que no proviene del Señor es: yo soy de Dios, Él opera a través de mí, su espíritu está en mí, pero en los hermanos yo no lo sé. Yo soy de Dios, Él opera a través de mí, eso lo tengo por seguro, su espíritu está en mí, pero en ti, mi hermano, bueno, no sé, me levanto de hombros. No nos podemos relacionar, hermanos, hemos comentado, con suspicacia o malicia con los hermanos, poniendo en entredicho la pertenencia de ellos al Señor. No voy a abundar más. Por supuesto, el Señor no nos entrega a la simpleza de pensamiento, pero tampoco, hermanos, nos llama a la malicia para que siempre estemos dudando de todos. Otro pensamiento, hermanos, que debemos evitar, el cual tal vez no se frague de esta manera en nuestra mente, pero sí acude de otras maneras a nosotros, es el siguiente: me molesta, no quiero que me digan cómo debo vivir mi vida. Es decir, sí me congrego, sí soy parte de la Iglesia Bautista Roca Eterna de Puebla, estoy allí entre los hermanos, pero no quiero que me digas cómo debo vivir mi vida. Ahora, no es que algunos hermanos querramos decirle a los otros cómo deben vivir su vida en el sentido controlador, hermanos. Pero cuando nosotros afirmamos que tenemos una misma esperanza, luego, hermanos, nos estamos haciendo susceptibles de consejo, de amonestación, de disciplina incluso. Yo no puedo conducirme delante o en medio de la iglesia del Señor como alguien que simplemente está allí, pero que no comparte esa afiliación que nos da derecho a amonestarnos los unos a los otros, que nos da derecho a exhortarnos los unos a los otros o incluso a disciplinarnos. Entonces, cuando nosotros formamos parte, hermanos, de la iglesia del Señor, no podemos tener este pensamiento, el pensamiento de que me molesta que alguien me diga cómo debo conducirme, que alguien me diga lo que está bien o lo que está mal. Y finalmente, hermanos, aunque parece el mismo pensamiento, debemos evitar el conducirnos afirmando que yo me entiendo directamente con el Señor y le rindo cuentas a Él solamente. No podemos entregarnos a ese pensamiento porque Él ha dejado autoridades delegadas, ¿recuerda? Él ha establecido autoridades civiles, Él ha establecido amos o patrones, pues podríamos decir ahorita, a los cuales les debemos un cierto servicio. Él ha establecido a los padres para que los hijos se sujeten a ellos, y Él también ha establecido a los pastores dentro de las congregaciones del Señor. De tal manera que si yo digo que no le voy a rendir cuentas a nadie, sino que me voy a entender directamente con el Señor, pues luego estoy mal, hermanos. Estoy transgrediendo lo que el Señor ha establecido. Ahora, ya vi, hermanos, que quedan 9 minutos. Voy a empezar con la introducción al tema que ahora nos ocupa, hermanos. Yo espero que ustedes puedan tomar en cuenta lo que he comentado al principio. La forma en la que debemos abordar esos 7 elementos, hermanos, que hemos estado estudiando, es considerando las palabras previas del apóstol. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que tomarlo en cuenta, hermanos. Si usted posee ese tipo de memoria, yo le invito a que ponga ahí un pin, ponga una marca y tome en cuenta esas palabras. Y va a ser especialmente útil en lo que respecta a este tema que tenemos delante de nosotros. Entonces, quiero empezar, hermanos, con una pregunta. Vamos a estar hablando acerca de una fe, que es el siguiente elemento dentro del texto. Y quiero hacer la pregunta, aunque más o menos sé que me van a contestar. ¿Qué es la fe? Y está bien, hermano, que lo primero que haga su mente es ir a Hebreos 11:1. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la pregunta, hermanos, en realidad tiene que ver con, yo sé que usted puede recitar esa definición, pero lo que realmente quiero indagar es si usted ha discernido el significado de esas palabras. Creo que de los presentes todos pueden decir de memoria es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer es entender lo que la fe es en definición. No pretendo tomar una definición de Hebreos 11:1, hermanos, no va por allí, pero quiero tomar lo que es la fe en definición y lo que es la fe en la Biblia, para que nosotros comprendamos un poco mejor estas cosas. Entonces, algo que es importante señalar, hermanos, es que la palabra fe no nace a partir de la Biblia o no emana de la Biblia. Esa palabra ya existía, entonces tenemos que tomar en cuenta el por qué en la palabra se utiliza precisamente la palabra fe y cuál es la implicación o cuál es el significado de ella. Entonces, hermanos, vamos a abordar primero la fe desde el lenguaje. Ahora, lo que vamos a ver, hermanos, es que desde el lenguaje nosotros ya empezamos a notar matices que tienen que ver, por supuesto, con el uso que la Biblia hace de la palabra fe. ¿Sí? Entonces, fe, hermanos, primariamente significa, mire bien, hermano, firme persuasión. Fe significa primariamente firme persuasión o convicción adquirida basada en lo oído. Repito, fe significa firme persuasión o convicción adquirida, pero basada en lo oído. Eso es importante dentro de lo que es un concepto o definición de lo que es la fe. Convicción adquirida basada en lo oído. Ahora, cuando se habla de firme persuasión, hermanos, no se está hablando desde la perspectiva del que nos convence. Es decir, es que es muy elocuente y me convenció. En realidad se refiere al que recibe, y cuando se habla de firme persuasión, tiene que ver con que los argumentos que hemos escuchado se han asentado en nuestra mente, en nuestro corazón, y se han establecido allí con firmeza. Tiene que ver, sí, con que hemos sido convencidos, pero lo que quiero recalcar en este punto, hermanos, es que cuando se habla de firme persuasión, no se está haciendo alusión a que hay alguien del otro lado muy elocuente, hay alguien que habla muy bien y que me ha persuadido con su forma de hablar. No se refiere a eso, la expresión, hermanos, sino se refiere a la manera en la que se ha asentado el mensaje que hemos recibido. Firme persuasión. Entonces, hermanos, es la confianza también, la fe, es la confianza que se genera por medio de las palabras.
es la confianza que se genera por medio de las palabras. En otra descripción, es dar crédito a las palabras de otro. Es dar crédito a las palabras de otro. Ahora, hermanos, un aspecto fundamental de lo que es esta forma de definir la fe es que la convicción de la que estamos hablando, hermanos, proviene a partir de las palabras o argumentos y no por otro medio. Ya vi que quedan 2 minutos, hermanos. Termino este comentario. Por ello, hermanos, hay lugar para la confianza o el crédito. Ustedes recordarán, y perdón que aquí mezcle las cosas, que en la Biblia se dice, porque por fe andamos, no por vista. Es importante ese contraste, hermanos. Es bien relevante porque cuando se habla de fe o de confianza, no se está aludiendo a que tenemos algo en nuestras manos. Dice, por fe andamos, no por vista. Estamos avanzando, hermanos, en cuanto a lo que es nos estamos aproximando a lo que es el concepto de fe desde un enfoque, hermanos, que no es de la palabra, aunque les decía, ya desde lo que es este ámbito, ya podemos ver que hay muchas cosas que se perfilan o que nos dan a entender lo que nosotros conocemos por fe. Y no es extraño, hermanos, porque la palabra o las escrituras, pues, siempre utilizan correctamente lo que es el lenguaje. Esto no debe extrañarnos. Entonces, dentro de lo que es el ámbito no bíblico, hay algunas expresiones que toman en cuenta el término fe y que son familiares a nosotros, hermanos. Por ejemplo, cuando yo digo que actúo de buena fe, bueno, se implica allí o se incluye la palabra, pero ¿qué significa? Cuando yo digo que actúo de buena fe, hermanos, significa que procedo en el sincero convencimiento de que tengo razón. Cuando actúo de buena fe, hermanos, eso significa que procedo en el sincero convencimiento de que me hallo asistido de razón. Por ejemplo, hermanos, bueno, un ejemplo bien trágico. Si usted lo quiere apuntar, solo lo voy a mencionar, hermanos. La primera epístola de Samuel, en su capítulo 22. Aquí hay un ejemplo trágico de actuar de buena fe, pero que no termina bien, ¿verdad? Ustedes recordarán que en un momento determinado, David huye de Saúl y en su huida pasa donde se encuentra el sacerdote Ahimelech. Si no mal recuerdo, es el que le provee de la espada de Goliat y aún le concede que él, junto con los que le acompañan, coman de los panes consagrados. Bueno, cuando Ahimelech recibe al rey David, hermanos, él no sabe que David se encuentra huyendo de Saúl, porque David era siervo de Saúl, uno de sus siervos ilustres. Él era hombre de confianza y era hombre que sacaba al ejército de Israel y lo regresaba con bien. El Señor les daba victorias por medio de David. Entonces, cuando David se presenta con Ahimelech, David le dice a Ahimelech que va en una misión, una encomienda, y no le deja entrever que ya está huyendo de Saúl, su señor. Entonces Ahimelech le provee de alimento e incluso le da la espada de Goliat. Bueno, cuando Saúl se entera de esto, hermanos, llama a Ahimelech
junto con los sacerdotes y toda la familia de este hombre. Y entonces empieza a recriminarle de por qué ayudó a su enemigo. Ya así le presenta las cosas. Ahimelech se defiende, hermanos, diciendo, bueno, yo no he empezado a favorecer a David a partir de hoy, o yo no le he ayudado a partir de hoy. Él es tu siervo, es conocido que David hace tu voluntad, le da a entender, y se defiende, hermanos, de una forma muy elocuente, diría yo, y asistido de razón. Se puede decir que él actuó de buena fe porque no tenía conocimiento de que David estaba ya huyendo de Saúl. Pero a pesar de que lo demuestra muy bien, hermanos, este pasaje termina con Saúl mandando a matar a Ahimelech junto con toda su familia, hermanos. Entonces, actuó de buena fe. ¿Y qué tiene que ver esta expresión o cómo la podemos entender a la luz de lo que es la fe, hermanos? Tiene que ver precisamente con la convicción. Es decir, Ahimelech actuó convencido, confiando en que no estaba haciendo algo malo. Por eso se habla allí de actuar de buena fe. Actuó en el convencimiento de que estaba procediendo rectamente. Eh, una anécdota un tanto chusca, hermanos, para ilustrar esto. Mi pastor, el hermano Pedro, allá en Veracruz, hermanos, siendo joven, pues no tenía una gran economía y sus compañeros tampoco, ¿no? Entonces no eran una bola de vagos, ¿no? Sino que simplemente estaban pasando un mal momento económico. Pero llega un día en que al hermano le dicen, oye, vamos a comer al restaurante, pide todo lo que quieras. No va a haber problema con el pago. Bueno, entonces comieron como reyes todos ellos. Y llega un momento en que le dicen, oye, ya te llenaste, ya comiste todo. Sí. Bueno, dice, pues corran, y le dice el muchacho que les había invitado. Y acto seguido todos salen corriendo, hermanos. Bueno, yo le pregunté a mi pastor, era joven, ¿y qué hizo usted, hermano? Me dice, bueno, pues corrí. Dice, corrí porque pues yo tampoco tenía para pagar, ¿no? Se puede decir, hermanos, que él actuó de buena fe, es decir, él se sentó a comer y pidió de buena fe, porque no actuó con dolo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona esta expresión, actuar de buena fe, con lo que es el significado de la fe, hermanos? Bueno, es actuar con convicción, es actuar, hermanos, con confianza, entendiendo pues que se está procediendo correctamente. Bueno, una segunda expresión, hermanos, que tiene que ver con un ámbito fuera de la Biblia, acerca de la palabra fe, es dar fe. Dar fe, hermanos, es una expresión legal, se puede decir, y los que tienen más de 40 años me van a entender muy bien o se van a acordar muy bien. Cuando empezaba ese programa, si no mal recuerdo era el de Familia con Chabelo, como había concursos, siempre se invitaba a un personaje que era el interventor de la Secretaría de Gobernación. No sé si ustedes se acuerdan, hermanos. Bueno, ¿cuál era la función de este hombre? La función de este hombre era presentarse allí y verificar que los concursos se estaban haciendo correctamente, que había posibilidades reales de que las personas obtuvieran los premios. Entonces, el interventor de la Secretaría de Gobernación estaba allí presente para dar fe de que el concurso se hacía en buena lid, de que había las condiciones para que las personas eh, eh, daban fe y legalidad de las... Ajá, exactamente. Bueno, entonces, hermanos, ¿por qué se utiliza
dar fe. ¿Por qué se utiliza la expresión dar fe? Bueno, porque tiene que ver, hermanos, con dar confianza o convicción a las demás personas. Es decir, mediante mi intervención, yo te puedo asegurar, yo te puedo dar esa certeza de que no te están haciendo trampa, de que el concurso es legal, de que sí tienes probabilidades, de que no está amañado. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, esa segunda expresión proviene de lo que es el mundo secular, vamos a hablarlo así, pero utiliza un término que para nosotros es muy familiar, que es precisamente la fe. Entonces, de esa manera, esta persona daba confianza mediante su testimonio, daba confianza a los que concursaban. Un ejemplo bíblico, hermanos, de lo que es dar fe, se puede encontrar en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 19. Lo estoy buscando, hermanos, porque no hice la anotación. Juan, en su capítulo 19, versículos 31 al 35. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio, refiriéndose Juan a sí mismo, dice, da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Es dar fe, hermanos. Un ejemplo muy amplio acerca de dar fe proviene de nuestro mismo Señor Jesucristo, porque Él ha venido del seno del Padre, hermanos, y nos ha manifestado todo lo que el Padre ha hablado, todo lo que el Padre ha dicho. Entonces, el Señor Jesús viene y mediante su testimonio da fe de todas estas cosas. Una última palabra, hermanos, que proviene precisamente o que está ligada a la fe, es la palabra crédito, hermanos. Crédito. Y bueno, de eso les puedo yo hablar ampliamente porque yo trabajé en un banco, hermanos. El crédito, una forma de crédito, hermanos, tiene que ver precisamente con creer que la persona que está sentada frente a mí le va a pagar al banco el dinero que le vamos a facilitar. Entonces, cuando se habla de crédito, esto proviene de creer o de depositar confianza en esa promesa de la persona, la promesa de que va a reintegrar lo que se le ha prestado. Entonces, la palabra crédito está ligada con la fe porque se implica la confianza. Ahora, desgraciadamente, bueno, en lo que es ya la vida real, ¿no? Muchas personas defraudan esa confianza, pero finalmente el crédito funciona a partir precisamente de dar o proporcionar esos fondos para que la persona los use para lo que ella quiera y con la promesa de que en algún momento lo va a devolver o lo va a devolver en el plazo que se le ha fijado. Entonces, la confianza es lo que liga la palabra crédito con la palabra fe. ¿Sí, mis hermanos? Ahora, en el tiempo restante, que ya es bien poco, voy a introducirles, hermanos, a lo que es la palabra fe en la Biblia. La palabra fe en la Biblia, hermanos, bueno, proviene de pistis y significa lo mismo, hermanos, firme persuasión o convicción basada en lo oído. Ahora, ya en el uso, hermanos, cuando usted encuentra la palabra pistis
allí en el Nuevo Testamento particularmente, esta toma distintas formas, hermanos, y es bien interesante el notarlo. En la Biblia suele utilizarse de las siguientes maneras. Se utiliza como confianza o certeza. Fe se utiliza a manera de confianza o certeza. Un ejemplo es Romanos 3, en su versículo 25. Ahí lo voy a buscar aquí, hermanos. Romanos 3, 25. Dice, hermanos, hablando del Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que puede entenderse aquí, cuando se dice fe, hermanos, se podría leer de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la confianza en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 2, versículo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí se podría aplicar convicción o confianza, hermanos, para que vuestra convicción, para que vuestra confianza no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, un segundo uso, hermanos, de cuando usted encuentra esta palabra pistis, no siempre se traduce como fe, así literalmente como lo hemos leído ahorita. También, hermanos, tiene que ver con fiabilidad o con ser confiable. Vamos, por favor, a Romanos 3:3, por favor. Romanos 3:3. Romanos 3:3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula. Si nosotros nos fuéramos por la sustitución simple, ahí tendría que decir, su incredulidad habrá hecho nula la fe de Dios. Obviamente, hermanos, allí no tendría sentido traducir pistis así. Entonces, para un entendimiento correcto, la palabra pistis allí se tradujo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Y la fidelidad o fiabilidad tiene que ver, hermanos, con ser confiable. Y en esto se relaciona con lo que nosotros entendemos primariamente por fe, que es generar confianza. Tito 2:10, hermanos. Y me voy a apurar porque ya vi la hora, hermanos. Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándose pistis en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No defraudando, sino mostrándose fieles. Esa palabra fieles, hermanos, es la misma que en otros textos se traduce como fe, precisamente. Sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Miren, hermanos, cuando se habla de ser fieles o de ser confiables, este término puede relacionarse con la raíz principal, vamos a decirlo así, de la palabra que usted y yo conocemos como fe, en el sentido
de la confianza, le decía hace un momento. Muchos de ustedes tendrán casos de personas a las cuales se les ha dado a guardar un dinero, por ejemplo, o por alguna razón ellos tienen un bien que nos pertenece. Y cuando nosotros vamos a buscar dicho bien, resulta que la persona lo utilizó para sí misma y de esa manera defraudó nuestra confianza. Y se puede decir de esa manera que la persona no era confiable, pues. Hemos comprobado que la persona no era confiable. Si usted recuerda, cuando empezamos esta plática, les mencionaba, hermanos, cuando se habla acerca de la palabra fe, esta está vinculada precisamente con dar confianza o con llegar a adquirir confianza por la palabra de otro. Entonces, hermanos, por eso se relacionan lo que son esos términos. Ahora, antes de que termine el tiempo, hermanos, lo que no quiero hacer precisamente es que al término de esta sesión, digamos, es que ahora sí ya no sé qué significa fe. No es el propósito de esto, hermanos. Ponga usted atención en el hecho de que sea cual sea el caso del uso de la palabra fe, siempre tiene que ver precisamente con la fiabilidad, con la confianza, con lo que se genera o con aquello de lo que es digna la persona, de que confiemos o no confiemos en ella. La palabra fe siempre está relacionada con estas cosas. Entonces, voy a terminar, hermanos, con esta porción. Ya lo voy a abundar en la siguiente ocasión, pero solamente para que no nos quede por allí suelta la idea, hermanos. Cuando Pablo empieza su peregrinar en su camino hacia Roma, hermanos, donde finalmente él es entregado para ser juzgado. Bueno, él pasa por muchas instancias. En una de esas instancias, él se defiende frente a un personaje llamado Festo. Entonces, Pablo empieza a relatar todos los pormenores de su conversión, hermanos, de todas las cosas por las cuales él ha pasado. Y muy rápidamente se lo leo. Esto es Hechos 26, hermanos. En su versículo 12 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, el versículo 16 en adelante es crucial, hermanos, para que entendamos. Ponga mucha atención, por favor. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ahora Pablo se empieza a dirigir ya personalmente a Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, sigue Pablo y en el versículo 24, Festo interrumpe al apóstol y le dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo,
las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y aquí viene el asunto fino, hermanos. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Se acuerda, hermano, que empezamos con el concepto o término de la fe diciendo que era firme persuasión? Bueno, Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo da un testimonio, hermanos, basado únicamente en las palabras. Él afirma todas las cosas que ha vivido, todo aquello en que el Señor se le ha revelado. Y este hombre le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le responde, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Este texto, hermanos, ejemplifica muy bien lo que la fe es. La fe es firme persuasión. En el caso de Agripa, él dice, por poco me persuades. Para su desgracia dice así, por poco me persuades. Yo espero, hermano, que para ti sea claro que tú no fuiste convencido por otra cosa, sino por el testimonio que has recibido acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe traducirse en tu alma como una firme persuasión de que esta es la verdad, de que estas son palabras de vida eterna, de que estás en el verdadero, hermano. La persuasión, en este caso, como bien lo ejemplifica el texto, hermanos, tiene que ver con un convencimiento que de haberse dado en el rey Agripa le daría identidad en el Señor. Pero no lo hubo y él simplemente lo expresa así, por poco me persuades. Escuché lo que me dijiste, sí sé de lo que hablas, yo creo a los profetas, sé de las cosas que han sucedido en Israel, ahora tú me las estás ordenando, por poco me persuades a ser cristiano. No lo creyó finalmente este hombre y no se sujetó a la fe. No hubo convicción en él, no fue persuadido. Entonces, hermanos, la fe es esto precisamente, es firme persuasión o confianza que proviene a partir de las palabras. No me voy a extender más, hermanos, de hecho ya lo he hecho bastante. Voy a detenerme aquí